Bueno, entonces, vamos, amigo oyente, a ubicarnos en la parte geográfica. Porque uno se pregunta, oye, pero ¿dónde estuvo el señor Abel? ¿En dónde estuvo el señor Caín? Pero como lo decían en un anuncio en mis redes, si quieren saber por qué Dios acogió la ofrenda de Abel y por qué no la de Caín, vamos a empezar por lo primero, amigo oyente. ¿Y qué es lo primero? Las Sagradas Escrituras, es decir, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La pastora Rocío nos va a leer Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Bueno, y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vea, ahí está el texto en Génesis, anótenlo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Eso nos da la pauta bíblica para poder hablar de Abel. Hizo 8 días hablamos de Caín, hoy vamos a hablar de Abel. Y en la lectura, amigo oyente, me llamó mucho la atención. Oye, Caín tan amable, ¿no? Invitó a su hermano a que fueran a pasear al campo. Lo que había en el corazón de él, ¿no? Pero vamos a indicarle, amigo oyente, a cuál campo, en dónde. Bueno, siempre nos vamos a ubicar en lo que es el Medio Oriente, la tierra prometida. Y exactamente nos vamos a ubicar en lo que es hoy el territorio del pueblo o el Estado de Israel. Entonces, está una ciudad llamada Hebrón, que queda al sur de Jerusalén, muy cerca. Según los estudios de Jerónimo, de Estribón, y los estudios de Eusebio de Cesarea, que fueron grandes historiadores, indican que ese lugar del campo en donde llevó Caín a pasear a su hermano Abel para posteriormente asesinarlo es lo que hoy es territorio de Hebrón. Entonces tengan cuidado, al sur de Jerusalén. Pero hay otros historiadores, como el mismo Flavio Josefo de la época siglo I, o también Tácito, que indican que no, que el campo a donde llevó Caín a pasear a Abel era mucho más al norte, era en lo que hoy es la tierra, por ejemplo, de Irán. Es decir, en esa época lo que era la tierra de los asirios. Asirios. Entonces eso está mucho más al norte del mar de Galilea y a la parte occidental del mar Caspio y parte oriental del mar Mediterráneo. En esos lugares pudo ser el campo en donde Caín invitó a su hermano Abel, fue el paseo y mire lo que tenía en su corazón, a asesinarlo. Pero vamos a mirar una parte muy importante que es la histórica. Y mire, amigo oyente, tengamos en cuenta que de acuerdo a la lectura que hizo la pastora Rocío, pues podríamos decir que fue el primer prácticamente mártir, primera persona asesinada. Bueno, también fue la primera persona que permaneció fiel
al pacto hecho entre Adán y Eva y Dios, el pacto edénico, pero también a la promesa de que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Eso es muy importante. Entonces, Abel realmente en su corazón, históricamente, se conoce como un hombre que a pesar de estar en un pueblo ya caído, él mantuvo la relación y la obediencia con Dios. ¿Qué más podemos indicar acá? Bueno, el testimonio es realmente el de la obediencia. Ahora, es muy importante entender que si Dios acogió su ofrenda es porque Dios conocía el corazón de Abel. Históricamente es lo que debemos tener en cuenta. Y ahora es el primero que dentro del hombre caído, a pesar de las aflicciones que ya habían en esa época del mundo, él nunca se apartó de esa relación con Dios. La parte social. Mire, uno podría indicar que qué buen gesto de amistad y de hermandad de Caín. Y la sociología nos indica que el hombre siempre hay que estudiarlo dentro de su rol individual, es decir, cómo actúa él ante una relación con un hermano, con un compañero de trabajo, con un compañero, con un hermano. Entonces eso es la sociología. Acá uno podría decir, bueno, no había mucha población, pero es posible, no lo dice el texto bíblico, pero es muy posible que ya había una sociedad de todos los hijos de Adán y Eva, en donde de una u otra forma había un rol social con distintos grupos familiares. La parte cultural. Vemos que de la descendencia de Caín resultaron los músicos y los que elaboraban los instrumentos. El señor Jubal, ¿cierto, Elías? Sí, señor, el señor Jubal. Entonces, muy buen músico y muy buen constructor de instrumentos. Y por otra parte, la parte cultural en el desarrollo de las tecnologías, como podrían llamar hoy en esa época también, era el señor Tubal Caín, otro descendiente de Caín, y él era un gran forjador, era un herrero, muerto, tenía su siderúrgica. Y ahí elaboraban herramientas para la cacería, para los bienes del hogar, poder triturar los alimentos, para la caza y bueno, para la defensa de los animales salvajes que ya en esa época estaban también convertidos en animales para hacer el mal. Eso a grandes rasgos, amigo oyente, lo que fue lo geográfico, lo histórico, lo social y lo cultural. Entonces, bajo estos parámetros voy a concederle la palabra a la pastora Rocío para que nos hable. Yo estoy deseoso de saber cómo era ese muchacho. A ver, estamos viendo aquí una filmina de un autor de la época del Renacimiento, y esa fotografía de Caín sí es malacaroso, como podría uno decir. En cambio la de Abel es un rostro lleno de amor, de cariño, de hermandad. Antes le coge la mano a su hermano Caín, ¿no? Pero eso no lo va a decir la pastora Rocío. Bueno, cuando yo estaba mirando, observando acerca de Abel, me llamó mucho la atención una frase que está en Hebreos 11:4 y con eso quiero comenzar. Dice, aunque murió, todavía habla. Y me parece tremendo. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Wow, o sea, después de muerto, imagínese uno que todavía siga hablando. Pero ¿de dónde obtuvo su fe Abel? Yo me ponía a pensar y le compartía a mi esposo acerca de ese caminar diario que uno tiene, que es un caminar práctico, pero también es como un caminar subjetivo, en el sentido de que yo me levanto, como dice el Gran Combo de Puerto Rico, me levanto por la mañana, me doy un baño, me perfumo y no hago más nada. Así nos pasa, ¿cierto? Se levanta uno, se baña, hace sus cosas, esa es como la parte práctica, pero cuando estoy desayunando, ¿en qué pienso? Cuando me estoy bañando, digo, bueno, tengo que ir a visitar a alguien o tengo que hacer algo. Esa es esa parte que de pronto nosotros no sabemos
cómo lo maneja y cómo lo manejaba Abel. Simplemente se remite a uno a esa familia, ¿no? Adán, me imagino que enseñándole a sus hijos a trabajar, Caín escoge ser agricultor y Abel escoge ser pastor. Esas profesiones que de pronto estaban en ese tiempo. Y vemos cómo, me imagino yo que Abel caminando en los valles, caminando en esos prados con sus ovejitas, comienza a darse cuenta de algo. Primero, acerca de la creación de Dios, que lo dice Romanos, ¿cierto? Todo lo que Dios creó, todas esas cosas que el Señor crea, yo imagino que Él se pone como a experimentar, a reflexionar sobre esos asuntos espirituales, mirando los ríos, mirando la hierba, los mejores abrevaderos, los lugares de descanso, las ovejas que estaban indefensas y de pronto todas esas criaturas, cómo Dios las creó con esa necesidad de que el hombre las guiara, las protegiera y de pronto Él diría, yo estoy protegiendo a unas ovejas así como Dios me está protegiendo a mí. Entonces, me imagino que de pronto era una persona reflexiva, era una persona tranquila, era una persona que tenía que estar mirando a sus ovejas, ¿cierto? Y debía tener una base sólida, debía saber que su creador también era un Dios de amor, porque también lo estaba protegiendo a él. Entonces, él se da cuenta que hay una creación, que Dios la hace, que la protege, que la cuida, porque Él mismo también cuida de lo que Dios ha dado. Pero también mira acerca de las promesas de Dios. ¿Qué significa esto? Yo creo que Él sabía que había muchas promesas. Nosotros sabemos que hubo mucha lectura, mucha enseñanza oral. Adán y Eva diciéndole a ellos, imagínense que Dios nos dio unas promesas cuando pasó esto en Génesis 3 y que nos sacaron de allí del Edén, pero Él nos prometió que nos iba a dar y Él nos dijo, y ellos empiezan como a creer en esas promesas de Dios. ¿Sí? Ellos saben que Dios es un Dios que cumple, o por lo menos Él sabía, por eso fue creciendo, y por eso me impacta en la frase que yo les estoy diciendo en esta tarde, aunque murió, todavía habla, porque Él sabía que habían unas promesas de Dios que se iban a cumplir. Entonces, Él sabía y tenía buenas razones en esas promesas de Dios. Y por otro lado, me impacta y me pongo a pensar cuando dice la palabra que ellos fueron sacados del Edén y que hubo ángeles y que una espada se revolvía y estaba cuidando el árbol de la vida. Yo no sé cómo hicieron ellos para plasmar eso en la palabra, Moisés, ¿cierto? Como dice, ¿cómo sabía Moisés que eso estaba sucediendo en el Edén? ¿Qué revelación había ahí? O de pronto le contaron los nietos de Caín, porque pues Abel no tuvo descendencia, o los nietos de Set, es que mi abuelito nos contaba, o mi tatarabuelito nos contaba. Entonces, él tuvo que afirmar su fe, él tuvo que creer que ese Dios que estaba allí en el Edén era un Dios sobrenatural, era un Dios que los ángeles estaban con él, que sabía que había también unos rangos de autoridad, que él no podía pasar hasta cierto espacio, hasta cierto lugar, porque allá había una espada. Hasta aquí puedo llegar yo. Hasta aquí Dios me dice que tengo que llegar. Entonces, yo creo que Abel desde niño mirando todo eso, él diría, wow, ese Dios que tiene mi papá o ese Dios que me está enseñando mi papá es un Dios poderoso. ¿Cómo así que un árbol? ¿Cómo así que unos ángeles? ¿Cómo así que una espada? O sea, todo eso hacía que él dijera, realmente el Dios que yo tengo es un Dios poderoso, es un Dios que hizo la creación, es un Dios de promesas, es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Y yo me imagino que en ese caminar, no sé más o menos cuánto vivió Abel, doctor Juan, como 120 años, 130 años, no estoy seguro, creo. 30 años, ¿cierto? Sí. Algo así yo leía. Pues para nosotros es larguísimo, para ellos fue muy poco, ¿no? Porque ellos vivían 700, 800, pero fue un tiempo suficiente para que él se enamorara del Señor, de sus promesas y se afirmara en su fe, y por eso muerto todavía habla. Todavía habla él estando muerto, y así lo refería la pastora Rocío en Hebreos, capítulo 9, ese 9, ¿cierto? 11:4. 11:4. 11:4. 11:4. Entonces, qué bueno podamos leerlo. Y algo que me llamó la atención, pastora Rocío,
es ver el testimonio que está en Hebreos. Porque es que ahí nos da un testimonio real en el pasado, trascendental en la historia, pero un continuo eterno en el futuro. Porque es que ese testimonio, él en su corazón lo tiene muy claro, es que realmente él tenía en su corazón las grandezas de un Dios para toda la humanidad. Si lo seguimos en ejemplo, recibiremos las grandes bendiciones. Y otro, que por darle la palabra al pastor Daniel, porque ya me estoy sentando en la palabra, es cómo poder ahora escuchar del pastor Daniel esa parte tan importante, esa relación personal, espiritual, ese vínculo que Abel sentía en su corazón hacia Dios, y Dios, tan lindo como él siempre, mirando el corazón de Abel, protegiéndolo, y recibir esa ofrenda. Doctor, y hay algo que es impresionante. La frase que voy a decir, vamos a mirar a ver si se comprueba o no en el desarrollo del tema, que nos va a indicar qué tipo de relación tenía con el Señor o si no lo tenía. Y dice así esta frase: Abel, el primer creyente que basó su fe en la doctrina de la primogenitura. Que basó su fe en la doctrina de la primogenitura. Vamos a investigarlo, vamos a mirar, vamos a observar todo los textos que hay, porque hay varios. Los encontramos en Génesis, como mi esposita, la pastora, lo acabo de leer, en Mateo 23:35. Ahí habla sobre cuando hace la denuncia a nuestro Señor sobre el comportamiento del fariseo. Y lo dice también en Hebreos 11:4. Entonces miremos por qué, si es verdad o no esa frase. El primer creyente que basó su fe en la primogenitura. Bueno, entonces lo primero que encontramos es que el significado de Abel viene del hebreo Ebel, que significa hálito o lo transitorio. También traduce vano, vacío o aliento. Indica la terminación súbita de su vida. Y pues obviamente fue fiel al significado de su nombre, porque no tuvo hijos, no tuvo esposa, fue incapaz de poder completar sus años de vida, desapareció como la niebla, da a entender el significado de su nombre, desapareció como la niebla. Él no tuvo la oportunidad de echar raíces, así que Abel, ¿qué nos indica? Como el doctor lo dijo anteriormente, es el primer mártir, ¿sí? Y lo comprueba Mateo 25. Sí. Y ahorita lo vamos a mirar un poco más profundo, pero él lo dice, porque demanda la sangre que fue derramada. Ahora, Abel es tipo de Cristo, doctor Juan. Es tipo de Cristo como aquel inocente y justo que obra obedientemente por la fe, pero por esa razón es odiado, ¿sí? Por esa razón es perseguido por su fe. Por eso es que Abel es tipología de nuestro Señor Jesús. Su ofrenda, la forma como la realiza, hace diferencia con la de Caín. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Por la fe. Esa es la diferencia. Abel lo hizo por fe, porque creyó, porque obedeció. Abel es el hombre de fe que ofrece a Dios algo mejor. ¿Por qué? Porque lo ofreció primero. Ofreció lo primero. No solo lo mejor, sino lo primero. Eso demuestra su calidad de fe. Eso demuestra su ofrenda superior a la de Caín y una ofrenda voluntaria. ¿Ok? Amados oyentes, analicen esto que les voy a compartir. La historia bíblica nos revela que para mi Dios lo primero es lo mejor. Veamos por qué. ¿Por qué es tan importante? Porque está revelando al unigénito, al primogénito que es nuestro Señor Jesús, que es la primer ofrenda perfecta. Por eso es que es también tipo de Cristo, porque Cristo dio la primera ofrenda, la única ofrenda perfecta en la cruz de Calvario como unigénito Hijo de Dios. Podemos ver como en Éxodo 23:19 habla de las primicias, Proverbios 3:9 habla de la importancia de las primicias, y mire que habla de las primicias de todos los frutos, no solamente del ganado.
No, aquí habla en Proverbios, habla de la importancia de las primicias, de todo lo que se recibe. En Ezequiel 48:14 habla de la importancia de las primicias que hay que consagrar a nuestro Señor. Por eso es que Abel se basó en la fe, pero en la creencia de la primogenitura, en lo primero, en lo más importante. Deuteronomio 28:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿A qué hago referencia con este texto? Pues de que ahí nos indica por qué Abel ofreció una ofrenda de esa manera, porque él tenía una relación con Dios, él tenía una comunión con Dios, por eso entendía. Hay un punto muy claro, y es que el temor de Dios estaba en Abel, contrario al temor, a la falta de temor de Dios que hay en el corazón de Caín. A todos los oyentes hoy quiero compartirles algo muy importante y les invito a reflexionar en esto, y es lo siguiente. Cuando nosotros miramos, Abel escribe... realiza una ofrenda mostrando obediencia, mostrando gratitud, mostrando fidelidad, pero muy clave, contrario a Caín, que él se va en contra de Dios, no hay verdad en él, no hay luz en él y pues no hay nada bueno en él, contrario a lo que Abel sí tenía, que era luz, verdad y entendimiento espiritual. Escuchemos esta pregunta que de hecho es una niña la que está preguntando. Ojo, yo veré. No, mentiras. Compañeros de trabajo, pastores y doctor Juan de Jesús. ¿Me escucha bien, doctor Juan de Jesús? Perfecto. Listo. Entonces escuchemos la pregunta que les están haciendo. Yo hago así. No, mentiras. ¿Qué les están haciendo a ustedes en esta tarde? Hola, ¿qué tal? Hola, Fuego. Les quería hacer una pregunta, que si existían porque Escuchen eso. en la Biblia tenían dos esposas. Ajá. Y si existían las tijeras. Escuché esto. Porque como Dalila le cortó el pelo a Sansón. Ahí tienen. Hermosa. Es otro tema, pero hermosísimo eso, ¿no? Los niños participando. Bueno, ahí tienen. Respóndanle, por favor. ¿Existen las tijeras? ¿O cómo fue con el machete allá? No. Pude relacionar la pregunta de cómo se llama la niña, porque esto es para nombrar. Ella se llama Hannah. Hannah. Qué excelente pregunta, y eso es una enseñanza para tu papito, tu mamita, tu abuelito, tu abuelita, para tus tíos, que hagan preguntas, así como tú las haces. Pues mire, Hannah, la primera pregunta, con relación, ¿por qué tenían dos esposas? Bueno, hasta la época, digamos, de Caín, pues el texto no dice que él haya tenido dos esposas, ¿o sí lo dice, pastor? No lo dice. De uno de esos hijos sí dice que ahora, fue polígamo. entonces, que quede claro, para la época de Caín y de Abel, no se permitía o el hombre no podía tener dos esposas. Pero sí, cuente usted de su papá, cuente usted de su abuelito, cuente usted de su tatarabuelo y de su bisabuelo. Es decir, 4 generaciones más adelante de la generación de Caín, hubo un señor que se llamaba Lamec. ¿Cierto, pastor? Me corrigen porque de pronto... Lamec, ese era el nombre de un descendiente de Caín, 4 generaciones más adelante. Y ese señor sí tuvo 2 esposas. Y en la historia se conoce que él fue el que realmente, el primer hombre que tuvo 2 esposas. Pero esto, Hannah, fue antes del diluvio. Y por ese pecado, después los descendientes de Caín, otras generaciones, siguieron teniendo varias esposas o más de 2. Por eso fue el pecado. Ahora, ¿sabe que cuando tú me preguntaste de las tijeras, yo lo relacioné con tu mente inteligente? Era que entonces Abel tenía que tener tijeras para poder trasquilar sus ovejitas. Y es posible que las haya tenido.
No sabemos, el texto no lo dice. Porque lo que sí dice la historia es que la oveja, desde que apareció, fue uno de los elementos para poderse el hombre abrigar, es decir, de la lana hacer los vestidos y de la piel de pronto hacer los zapatos o unos guantes o un sombrero. Pero yo lo entendí así, la pregunta de si existían las tijeras para esa época. Yo pienso que sí, Claro. porque la oveja producía su lana, Había que tenían que esquilarla. cortarla, trasquilarla Esquilar. y luego utilizarla para cortar para sus utensilios, vestidos, sombrero o alpargatas o zapatos, digamos de hoy. Doctor. Pero no sé. Doctor Juan de Jesús, perdón, para complementar eso, 2 de Crónicas 4:21 dice, las flores, lamparillas y tenazas, que en otras versiones dice tijeras, hicieron de oro finísimo. Entonces sí aparece esto en la historia bíblica. De hecho, hay una versión que dice las flores, las lámparas y las tijeras para cortar las mechas, para hacer ¿cómo se llama esto? Las borlas bueno. esas del sacerdote, Ajá. borlas es que se Sí, llaman, gorlas. estas eran hechas de lana tejida y la cortaban para que quedara como una borla, como una brochita, llamémoslo así. Sí, así es, pastora. Sí. Sí, así. Bueno, ahí está. Pero qué buena pregunta la de Hannah, ¿no? Interesante. Nos puso a sudar. Totalmente. Yo por eso fue que no opine. Bueno, claro. entonces, seguimos. Claro que sí. Pastor Daniel o Pastora Rocío. Bueno, ahí ustedes ya saben quién es el que toma primero la palabra. Ay, gracias. Pues yo simplemente quiero como una frase que me llamó mucho la atención, y es que Abel como hombre llevó un cordero, ¿sí? Más tarde en la Pascua, ese cordero se da por una familia o se lleva por una familia. Luego en el día de la expiación, el cordero es por una nación. Y por último, Qué bueno. Jesús es un cordero que quita el pecado del mundo. Wow. Eso está Pastora buenísimo. Pero esto vale la pena repetirla. A ver, para ir aprendiendo. Primero, una persona. Ujú. Abel, que lleva un cordero. A ver. Segundo, En la una Pascua. familia. Ajá, en la Pascua. Una familia. Ujú. Tercero, En la expiación en la expiación por la nación. por la nación. Ujú. Y en cuarto, Jesús. Jesús, Es el el Cordero Cordero. de Dios que quita el pecado del mundo Wow. para todo el mundo. Buenísimo. No solamente la nación de Israel, todas las naciones. Amén. Pastora Rocío, espectacular. Esa la sacó del estadio. Está muy bueno. Para agregar algo, yo quiero enfatizar por qué la primogenitura, qué fue lo que había en el corazón de Abel, porque es que yo quiero que pensemos en algo. Ahí todavía no estaba la ley. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro Señor desde el mismo jardín del Edén? ¿Saben cuál era? Revelar a Cristo. Revelar a Cristo. De hecho, Abel trajo también de los primogénitos, habla de lo primero, de lo sano, de lo mejor, y creo que es igual la doctrina que predicaban los apóstoles, centrada en Cristo. Es lo mismo que cuando hablamos del jardín del Edén, un árbol de la vida, pues ¿quién es la vida? Cristo. Por eso es tan importante ver el rechazo que hubo en Caín hacia la vida cristiana, o más bien el pensamiento cristocéntrico que tendríamos que tener. Abel aceptó la verdad, mientras que Caín la rechazó. Abel aceptó la luz, mientras que Caín la rechazó. Y nada bueno, y todo lo bueno que Dios pone en el corazón del hombre, Caín rechazó toda esa bondad, toda esa generosidad. Sé que para la época de Abel no se quemaba, no había una ley que dijera queme la grosura ni nada de eso, no. Pero sí desde el comienzo, aquí hay una mención cuando dice en el versículo, la grasa, dice, y de la grasa de ellas, o sea, presentó los primogénitos y de la grasa de ellas. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, después de la ley, a partir del Éxodo, ahí sí entendemos por qué la grasa. Porque la grasa hace, o la grosura, hace referencia al pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando la persona sacrificaba, separaba
el animalito, ¿sí? De la grasa, lo abría, le sacaba la grosura, todo lo que es chunchullo, Sí, el cebo, bofe. como decían por allá en mi ¿Cómo? pueblo, ¿Cómo se decía? El cebo. El cebo, también otra palabra, pues, muy cotidiana aquí en Colombia. Bueno, entonces, esa separación es lo mismo que Dios le está mostrando a la iglesia en Cristo, en el Nuevo Testamento. Entonces, Abel, ¿qué nos está revelando? Que Abel entendió ese mensaje, que Abel entendió que no se trataba de un animal, sino se trataba de la primogenitura que revelaba Cristo en la cruz. En Mateo 23:35 dice así: así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué significa, doctor? Que encontramos en Mateo 23:35, Lucas 11:51, la importancia de que Dios hace justicia, y entendiendo aquí a partir de este texto que todo aquel que practica la justicia basado en la fe ha sido perseguido. Bueno, excelente, Pastor Daniel, Pastora Rocío. Bueno, en esa parte de lo que es, digamos, la ofrenda que lleva Abel, un cordero de lo mejor de su manada y de sus primogenituras, pues yo he entendido que la progenitura en el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis no es tanto a la referencia de la primera cría, llamémoslo así. No es tanto de la primera cría. Porque si nosotros miramos posteriormente en lo que hace referencia el pastor, ya en la época de la ley, especialmente, digamos, después de que entran a Tierra Prometida, luego viene el periodo de los jueces y todo eso, hasta Jerusalén, hasta antes del año 70 que queda destruido el templo, pues realmente no era, digamos, que el que llevaba el cordero fuera el de la primera cría, lo podía llevar. Pero yo entiendo la progenitura, Pastor Daniel, amigo oyente, primogenitura, Pastor Daniel y Pastor Rocía, es haciendo referencia a la venida del Mesías. El primogénito del Padre, el unigénito. Y no tanto al corderito, sino que ese primer hombre engendrado por el poder del Espíritu Santo sería el Salvador del mundo. Y por eso desde el protoevangelio, que eso lo miraremos el próximo viernes, vamos a mirar cómo realmente desde la simiente de la mujer, como fue parte del pacto edénico de la conciencia, fue realmente el obedecimiento a los mandatos de Dios, que cuando ya después viene el pacto de Noé y luego el de Abraham, viene un gobierno de los patriarcas, que había que obedecer al patriarca, lo que dijera el patriarca. Pero ya la ley es mucho después, en donde se habla y lo retoma Moisés del primogénito. Pero yo he entendido, pastora, puedo estar equivocado, que esa palabra, es decir, de los primogénitos, se hacía referencia, era a la venida del Salvador, el primogénito, el unigénito del Padre, el único para salvar al mundo. Y en esa ofrenda del sacrificio del Cordero, cambia ya en la ley, porque el pecador llevaba su cordero, lo sacrificaban, separaban algunas piezas del cuerpo del cordero, quemaban primero unas, luego las otras, dejaban lo más carnudo, llamémoslo así, para después compartirlo. Entonces, más que esa primogenitura de que sea el primero de la primera cría, es refiriéndose al primogénito, unigénito, Hijo de Dios. Bueno, sí. Lo que pasa es que también cuando uno busca qué significa primogénito, tanto en Abel como en otras partes, en otros versículos, tienen el mismo significado. Sí. Es por eso que pues menciono que sí hace referencia a Cristo.
Y bueno, yo invito a que reflexionemos, ¿no? Sí, no, y es porque bien eso interesante. esto nos Sí. lleva muy, muy profundo. No sé si Sí. mi esposita quiere agregar Porque, algo. porque para anexar eso, yo me pongo a pensar el caso de Jacob y Esaú. Ahora, ¿cuál era el mayor de los tres hijos de Noé? ¿Sem? ¿O era Can o era Jafet? El texto no lo dice. No lo dice. No. No lo dice, no sabemos realmente. Pero ¿de dónde vino toda la descendencia De Sem. De Sem. de Sem? Ahora, más adelante, el caso, por ejemplo, de David. Entonces, pues David tuvo muchos hijos antes Ajá. y no era realmente el primogénito. Vienen cosas como la de Juan el Bautista, realmente. Y viene esa prefiguración ya en José y María. Entonces yo he entendido, digamos, como esa parte, no sé, Pastora Rocío. A mí, digamos que me impacta mucho cuando yo leo en Juan 1:29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. Tremendo porque Juan, ¿quién se lo reveló? ¿Sí? Y yo imagino que Juan tuvo que haber leído acerca de todos esos corderos sacrificados, acerca de quizá del mismo Abel, ¿cierto? Que entrega ese cordero. Y él sabe, o sea, ¿quién le revela que él es el cordero? ¿Quién se lo revela? O sea, ¿quién es el Espíritu? Es el Señor, es Dios que le revela. Dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como en la frase que ahorita les compartía, cuando Abel ofrece esta ofrenda, este sacrificio, yo no sé si él sabría que eso le iba a quitar el pecado. Yo no creo, él simplemente lo hizo por fe, pero no se imaginaba que lo que él estaba haciendo iba a pasar muchos miles de años después para la humanidad entera. Él estaba como en un reel, un short, como habla ahorita, algo pequeñito, mostrando lo que iba a pasar. Sí. Y Juan de pronto pudo haberle revelado también, o pudo haber venido eso, él es el Cordero, ¿sí? Porque vea, qué bueno, Pastora Rocío, porque miren, Muy bueno. lo que ha dicho la Pastora Rocío es algo tan importante y es el cumplimiento precisamente del protoevangelio o de la promesa del Hijo de la Simiente. Y mire que Juan el Bautista, que se conoce como el último profeta del Antiguo Testamento, se indica que él realmente recibió toda la revelación de Dios. Es decir, él lo que decía era porque el poder del Espíritu Santo se lo estaba revelando que dijera, no palabras de él. Y claro, cuando él dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él venía hablando de la venida del Salvador, pero cuando lo ve, le dice a sus discípulos, miren, aquí está el que yo le estoy hablando, está en persona. Y eso es muy importante. Sí, Elías nos quería comentar. Es que tenemos una pregunta de un oyente y la envía en un audio, por favor, para estar pendiente ahí del audífono, porque hay un oyente que hace una pregunta muy importante. Buenas tardes, Dios los bendiga. Es para hacer una pregunta. Si cuando Dios en la creación creó a Adán y después de que Adán estaba solo, después de las espaldas de Adán salió Eva, y después de que los dos tuvieron relaciones sexuales y tuvieron a sus dos hijos, que el primero fue Caín y después Abel. Y es para hacer una pregunta. Después de que Caín mató a Abel, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 17, Caín se unió con su mujer y ella quedó embarazada. Entonces, si Dios creó a Adán y a Eva y después tuvieron a sus dos hijos, que fue Caín y Abel, y después dice que Caín se unió con su mujer, es para saber si habían otras personas o con quién fue que Caín se unió o con quién fue que Caín se casó. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, esta pregunta ya nos la habían hecho en el programa cuando hablamos sobre la caída de Adán y Eva.
Lo primero que tenemos que tener, amigo oyente, es que el texto de Génesis no incluye a todos los hijos que pudo tener Adán y Eva. La Sagrada Escritura, como en muchos pasajes, solo registra lo importante para la humanidad y como testimonio de la enseñanza de los planes de Dios. Entonces, en segundo lugar, amigo oyente, hay que tener en cuenta es que Adán y Eva tuvo mucho más hijos y más hijas, como lo dice un texto más adelante. Entonces, tengamos cuenta esa parte. Segundo, entonces viene esa pregunta, ¿y cómo así? Entonces, ¿se casó Caín con una hermana? Bueno, es posible que sí, el texto no lo dice. Y cuando un texto no lo dice, pues uno puede dar una explicación con mucho cuidado, pero no puede uno afirmar nada porque caería uno en una especulación. Nosotros creemos, ya sí lo han dicho los biblistas, que Caín, como Adán y Eva tuvo más hijas, pudo casarse o con una hermana o con una sobrina. Entonces, dicho este segundo punto, nos lleva a pensar a otro tercer punto, que para la época, recordemos que el Señor le dijo a Adán y Eva, sojuzgad la tierra, hinchad la tierra, llenad la tierra, poblad la tierra. Entonces, no puede haber una contradicción que Dios les dice, llenen la tierra, y entonces, ¿dónde está la mujer para la procreación? Entonces, por eso se deduce que Caín pudo casarse o con una hermana o con una sobrina. Para esa época era bien visto porque se estaba iniciando para llenar en todo el mundo la población. Esa es una de las propuestas, llamémoslo así, pero el pastor Daniel nos va también a explicar. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y luego habla, después de esto, habla de, y tuvo muchos hijos más. Y tuvo Ahí lo muchos dice hijos tal cual. más. Lo que pasa es que por tiempo no lo leemos, Sí. pero ahí lo dice en Génesis. Verso Sí, 7. claro. 5, Verso 7, léelo. Génesis 5:7 dice, no fue ahí. 800, no, en el 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahí dice. Génesis 5:4. Ahora, amigo oyente, Gracias. tenga en cuenta que una cosa es la enseñanza del texto bíblico y otra cosa es, amigo oyente, lo que la antropología, que es el estudio del hombre, y sobre todo la antropología genética o general, habla de que habían otros pueblos. Pero eso es el conocimiento secular. Pero nosotros como cristianos tenemos es que fundamentarnos en el texto bíblico y por eso es que se deduce. O se casó Caín con una hermana o con una sobrina. Doctor, Sí. lo añado esto, Sí. es tener cuidado con las especulaciones. Es tener en cuenta con las especulaciones y no confundir con lo que enseña la sociología y la antropología como ciencia de los hombres. Pastora Rocío. No, yo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Dios mío. Pero medio minuto para una conclusión, Pastor Daniel y Pastora Rocío. Rosy. Bueno, pues lo único que yo digo es que para Dios es importante tanto el que ofrece como la ofrenda, ¿sí? Es importante el corazón del que está ofreciendo, pero también lo que se está ofreciendo, porque Dios Bueno. ve esas dos cosas, no solamente el corazón y cualquier cosa damos, o con cualquier corazón damos algo bonito. Las dos cosas son importantes, tanto el oferente como la ofrenda. La ofrenda, qué bueno. Y mi conclusión es que tanto Abel como Caín escucharon la misma fuente de información. Sí. Ellos sabían todo. Ellos escucharon todo. Pero ¿qué sucedió? En cada corazón es como la persona que se sienta en una iglesia el próximo domingo a escuchar al mismo pastor la misma predicación, pero cada uno toma decisiones diferentes. ¿Abel qué hizo? Abel agarró la sana doctrina. Caín la rechazó. Abel entendió el plan divino.
Caín estuvo ciego a esa verdad. Abel se alineó a la voluntad de nuestro Señor. Caín rechazó todo lo justo y todo lo santo. Abel se convirtió en tipo de Cristo. Caín se volvió en tipo de anticristo. Abel anduvo y caminó por fe. Caín caminó por vista y terminó. Y Abel puso la mira en las cosas de arriba, mientras que Caín en las cosas de abajo. La pregunta que hago es, ¿quién eres tú en tu corazón? ¿Abel o Caín? Qué bueno, Pastor Daniel. Gracias por su apoyo, Pastora Rocío. Y verdad, lo que uno puede tomar es que no solamente hay que mirar quién da la ofrenda, sino la ofrenda. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando proclamamos la palabra de Dios, ¿qué estamos proclamando? ¿Las palabras nuestras o la palabra de Dios? O cuando escuchamos la música, la alabanza, ¿es para agradar nosotros o para agradar a Dios? Lo que hizo Abel en su corazón con su ofrenda fue agradar, alabar a Dios, y por eso Dios le tomó su ofrenda en gran manera de ese corazón que nació de sinceridad por un Dios verdadero. Elías, gracias por su apoyo, y desde luego al pastor Daniel y a la pastora Rocío por este tema. Consideramos, amigo, que el tema ha sido claro, pero sin embargo nos pueden dejar preguntas que posteriormente las podemos resolver. Dios los bendiga. Un agrado estar con ustedes. Damos gracias a Dios por este momento.